Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar el patrón de una capa de invierno. Estas capas de invierno son como las que estáis viendo aquí, es la típica capa o capelina española. Es una capa la cual no tiene mangas, no es como un chubasquero y por eso está aparte del vídeo de las capas. Suelen estar hechas con telas de invierno, sarja, pelo, etcétera. Para empezar con este patrón vamos a partir de un patrón de cuerpo base sin pinza. Podéis hacerlo también con el patrón con pinza, pero es más fácil hacerlo con el patrón sin pinza, ya veréis el por qué. Este patrón lo vamos a dibujar dejando unos márgenes, ya que vamos a hacer una pieza más grande. Vamos a dejar unos 10 centímetros en la parte izquierda cuando empezamos dibujando con el delantero y también vamos a dejar lo que nosotros necesitemos de largo, además del ancho que vayamos a darle. O sea, usad un papel que sea bastante grande si lo queréis hacer un patrón definitivo ya. Vamos a empezar dando unas holguras, que son esa distancia que nos permite ponernos la ropa debajo, ya que hacemos la que estamos dibujando algo más grande, como es el caso del abrigo, y así podemos ponernos capas de ropa debajo. Lo primero será añadir en el centro delantero 1 centímetro y 3 centímetros de cruce, sea ser 4 centímetros. Después, en el costado añadiremos 2 centímetros. Si vosotros usáis el patrón con pinza, añadid estos 2 centímetros de igual manera a la medida de la cadera, que suele ser la más ancha. En caso de que la medida del pecho sea la más ancha, vamos a dar aquí esos 2 centímetros cuadrándolo. Por eso os decía que es más fácil trabajar con el patrón sin pinza. Seguidamente lo que vamos a hacer va a ser bajar nuestro cuello y adentrarlo en el hombro 1 centímetro, de forma que nuestro patrón no nos queda directamente a caja, nos queda cerrado arriba, pero no nos queda directamente puesto sobre el cuello. Seguidamente vamos con el hombro. Para el hombro vamos a subir 1 centímetro hacia arriba y vamos a sacarle 1 centímetro. O sea, es como si corriéramos toda la pieza del hombro 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia el lado derecho. Cuando ya tenemos esta medida tomada y esta forma dibujada, vamos con lo siguiente, que es bajar 2 centímetros de sisa. Y por último, trazar la nueva forma de la sisa. Si lo comprobáis, veréis que la sisa tiene otra medida completamente diferente a la que tenía cuando habéis empezado con el patrón, y normalmente suele ser más grande. Y por último vamos a darle el largo deseado a la capa. Estas capas normalmente, como muy largos, suelen ser entre la cadera y medio muslo, pero vosotros podéis darle el largo que os apetezca. Yo lo estoy haciendo grande para que se vea bien en el patrón. Y dicho esto, vamos a empezar con lo que es la transformación de la capa. Para hacer la transformación voy a usar el rotulador de color verde y así os será más fácil de ver. Lo primero que vamos a hacer va a ser en la línea donde tenemos nosotros nuestra sisa, vamos a hacer una línea en horizontal y vamos a tomar la medida que tenemos con el cruce sin incluirlo. Y esta medida la vamos a dividir en 4 partes. Si por ejemplo nosotros aquí tenemos 30 centímetros, cada parte será 7,5. Pues estos 7,5 lo vamos a sacar desde el final hacia la derecha, como estáis viendo. O sea, vuelvo a repetir, esta línea la dividimos en 4 partes y esa medida del cuarto la vamos a sacar por la línea. Para hacer la forma de la cadera, vamos a tomar la medida en patrón de la cadera con esas holguras pero sin el cruce y vamos a trasladar su mitad. Si por ejemplo nuestro contorno en patrón es de 30 centímetros, sacaremos 15 centímetros.
De esta forma tenemos delimitada la parte más ancha de nuestra capa. Más ancha me refiero a la parte de la cadera. Para seguir haciendo la forma, vamos con lo siguiente. Vamos a medir desde lo que es la punta de la sisa hasta el final de la pieza, o sea, ser el final que nosotros hemos marcado, y desde ese cuarto que hemos sacado en la línea de sisa, pasando por el punto de la mitad de la cadera, vamos a trasladar esa medida. Si por ejemplo esa medida son 80 centímetros, esa diagonal va a medir 80 centímetros. De esta forma veréis que hace un pico en la parte exterior de la capa, pero esto es completamente normal. Veréis que no queda justo recto con el final de esta. Y por último, como habéis visto, es sencillamente hacer una línea desde el final del hombro que habíamos sacado ese centímetro con la holgura hasta el punto del cuarto que hemos sacado en la línea de la sisa. Básicamente este es todo el trazado que tiene una capa base. Como podéis ver, ahora lo estoy repasando con unas líneas de color más anchas para que esto sea más entendible. En cuanto al trasero, básicamente es el mismo trazo. Volveremos a repetir los mismos puntos, teniendo muy en cuenta que el trasero suele ser un poco más pequeño y que nos coincidan los anchos. Si tenéis que aumentar un poquito para que el ancho del trasero sea igual que el del delantero, haremos lo mismo. En cuanto al escote del trasero, obviamente si en el delantero hemos bajado 1 centímetro y sacado 1 centímetro de la base de nuestro cuello, para el trasero vamos a hacer exactamente lo mismo. Aunque tengan diferente medida, haremos lo mismo. Y también añadiremos ese pequeño centímetro en lo que es el centro, de forma que esto quedará aún algo más holgado. Como veis, ya tenemos hecho patrón delantero y patrón. Ahora sería cuando nosotros cortaríamos las piezas para esta capa. ¿Qué ocurre? Que normalmente estas capas van con forro. Si no va el forro entero, sí que van hechos con vistas lo que serían los márgenes de la pieza para que éstas queden pulidas. Para hacer estas vistas empezamos por el trasero y vamos a trazar la forma de nuestro escote con 7 centímetros. Vamos a seguir la forma dentro del patrón como habéis visto usando 7 centímetros como medida. Lógicamente esta vista en la parte de la espalda va a ir a doblez. Para el delantero vamos a hacer exactamente la misma operación. Únicamente tenemos que tener en cuenta que nuestro delantero tiene un poco más de holgura y el cruce, y que la vista tiene que ocupar estas dos partes. Con lo cual podemos empezar trazando una línea con ese mismo ancho que hemos dado en la vista anterior, de 7 centímetros, y después seguimos la forma del cuello tal y como hemos hecho en el trasero usando también esa medida de 7 centímetros. Como veis, nos queda esta forma de Y. Lo que podéis hacer para que os quede mejor y no os quede un pico tan marcado es redondear un poquito la forma para que esa esquina quede redondita y sea más fácil de confeccionar. Lógicamente, cuando nosotros cortamos estas piezas podemos hacer dos cosas: o bien pulimos los bordes de las piezas y cosemos estas derecho con derecho girándolo y pespunte de carga, o bien podemos añadir un forro. Si queréis añadir un forro de otro color, porque estas vistas suelen estar hechas con la tela de la parte exterior, vamos a cortar la parte restante de lo que sería el patrón, siempre teniendo en cuenta que habrá que añadir márgenes de costura.
y que normalmente casi todas las vistas suelen ir entreteladas, porque necesitamos que no solo sea el pespunte de carga lo que domine sobre la pieza, sino que también sea esa entretela que le dé un poco más de fuerza y nos ayude a que no se vea el forro por la parte exterior de la pieza. Hasta aquí nosotros tenemos una capa la cual tiene unas vistas, pero necesitamos poder sacar el brazo de esta capa, y para poder sacar el brazo y hacer el modelo que he puesto en la pantalla de inicio, vamos a trazar una línea y en esa línea haremos después un ojal. Para esa línea vamos a trazarla desde la línea de sisa hasta la línea de la cintura, o bien con la medida de la mitad del contorno de sisa más 2 centímetros. Y esta línea no la vamos a trazar en recto, sino que la vamos a trazar desde el punto de inicio de donde terminaría nuestra sisa de patrón hasta la medida deseada en diagonal y en paralelo a la línea de fuera, tal y como estáis viendo en pantalla. Si queréis la podéis hacer recta, pero tiende a hacer bolsas cuando sacamos el brazo. Por eso siempre es mejor hacerla en diagonal, tal y como estáis viendo. Después tendréis que marcar el ancho para hacer ese ojal. El ancho, si es entre unos 3 o 4 centímetros, ya sirve. Con lo cual, a cada lado de esta línea vamos a poner entre 1,5 centímetros y 2 centímetros. Finalmente acabaremos de trazar el rectángulo y de esta forma ya tenemos la señal de dónde tendremos nosotros que poner después el ojal para poder sacar nuestra mano. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!